hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Es suficiente cambiar un código para cambiar un sistema? Sistema de comportamiento judicial, no lo que dice el libro. ¿Es suficiente? No es suficiente, pero ayuda mucho, impulsa mucho. Qué bueno que toca usted el tema. Este nuevo código de procedimientos penales trae muchos instrumentos que van en ese sentido, precisamente, luchar contra esa impunidad, acotarla. La sola circunstancia, don Rafael, que el juez tenga que estar presente en la audiencia y que las pruebas no se perfeccionan hasta que se desahoguen frente a él, y además que va a tener la oportunidad de conocer hasta el lenguaje corporal, que dice mucho, Eso es muy importante. Por otro lado, el juez también no va a poder recibir a solas a ninguna de las partes. Si quiere el imputado reunirse con el juez, van a tener que estar todas las otras partes también presentes. Eso le va dando transparencia a esta impartición de justicia. Por otro lado, también hay que subrayar que el juez de control es el que primero va a conocer el asunto cuando empieza, desde que se lleva la denuncia, desde que se lleva la querella. ¿A dónde voy con esto? Que no va a ser el mismo que va a imponer la sentencia, ¿sí? El juez de control, para que no nos pase lo que nos pasó con la francesa, que porque no hubo el debido proceso la soltaron y se fue, es más difícil que ocurra ya con este sistema, porque se va a cuidar con pinzas. Ya cuando llegue al juez, al que va a dictar sentencia, el que va a conocer y en sí del juicio, o sea, ya todo va perfectamente cuidado por el juez de control. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, don Rafael? Que hay muchos elementos para presumir, para tener ahora sí no puedo decir certeza, pero por lo menos para pensar que se está en un momento muy importante, porque se están aportando una serie de elementos que conllevan a que esa impunidad de la que nos quejamos, porque además es válida, es cierta, vaya a la baja por estos elementos que se están aportando. Ahora, diputado Mejía, la impunidad se puede presentar, según yo, por varias razones. Una, porque no se quiera llevar al responsable de un acto ilegal ante la justicia por complicidad. Y la otra, que no puede llegar a término un juicio porque la propia burocracia judicial lo estorba, lo pervierte, lo anula. Ese es un problema muy grave y de la realidad. Evidentemente puede haber una legislación de buena hechura, de buena manufactura, que en principio sea un avance. Nosotros, insistiría, cuestionamos aspectos de derechos humanos del Código que tienen que ver con la parte de la investigación, la posibilidad de que se introduzca una autoridad no judicial en un domicilio, el tema de las intervenciones telefónicas, el tema de que el procurador, sin mediar una orden judicial, pueda dar una orden a una compañía de telefonía celular para que intervengan la ubicación de una persona, y que en este país de tanta impunidad, de tantos abusos, pues evidentemente puede ser una arma para que, más que perseguir delincuentes, persigan a líderes sociales, a líderes políticos que sean incómodos al poder, y sobre todo cuando los personajes que ocupan los ministerios públicos, la titularidad, pues son políticos. O sea, el Procurador General de la República es un cuadro político del PRI. Entonces a nosotros nos preocuparía que Murillo Karam, por ejemplo, esté operando vía este nuevo sistema para perseguir opositores o disidentes políticos. Y esto lo digo porque mucha gente no denuncia los delitos porque ve al policía y al Ministerio Público como cómplices. O sea, no se sabe quién es el delincuente, el que tiene la autoridad o el que es propiamente el delincuente. Y muchas veces, o los dos. Y por eso la gente se abstiene, sobre todo cuando son delitos de secuestro, de extorsiones, pues no denuncia, prefiere ya quedarse con su dolor, con su indignación, y no denuncia porque hay impunidad. Y me parece que este código abona poco en combatir la impunidad. Yo creo que lo de los juicios, como aquí lo han comentado mi compañera y mis compañeros, sí hay avances, no los negamos en cuanto al sistema propiamente procesal penal, pero la parte de la investigación sigue dejando mucho que desear, y me parece además que no hay un compromiso claro con los derechos humanos de parte de esta legislación. Por eso nosotros no estuvimos a favor, porque había tiempo para mejorar el código, porque este va a entrar en vigor hasta el 2016. Sin embargo, pues hubieron
varias reservas, pero nunca se nos aceptó ninguna como reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias. Diputado Rodríguez, ¿usted está de acuerdo con este señalamiento sobre los posibles excesos en que se incurra en una investigación, quizás con la noble finalidad de que la investigación sea más rápida y más precisa y permita, por consecuencia, la captura instantánea de un delincuente? Pero también quizás se hace eso sacrificando en el altar de lo inmediato el respeto a lo esencial. ¿Puede ser? Yo no concuerdo. Y no concordamos con esta visión por lo siguiente. En México tardamos 97 años para cambiar esta legislación, modificando totalmente lo que es la visión del viejo sistema a lo que actualmente vamos a manejar. No coincido tampoco en que esta legislación ha olvidado el respeto a los derechos humanos. Por el contrario, les recuerdo, en el año 2011 hubo una reforma constitucional al artículo 1, en el cual se establece con toda precisión, y es la reforma más importante a nivel de derechos humanos de toda la historia, donde se está elevando a carácter de norma interna en el país todos los tratados y legislaciones en materia de derechos humanos que el gobierno mexicano, que el Estado mexicano ha firmado de hace mucho tiempo. Los derechos humanos que se encuentran vinculados a toda la serie de tratados ya son en este momento ley vigente. Solamente por debajo de la Constitución quedan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Al estar por encima de todas las leyes estatales, obliga a todos los operadores del sistema a cumplirlas. En el caso que alguna autoridad no cumpla con el respeto a derechos humanos que se encuentra perfectamente establecido, las consecuencias legales son altas. La impunidad disminuye porque las autoridades saben perfectamente bien las consecuencias legales que incluso significan delitos en contra de los servidores públicos quienes no observen lo que es los derechos humanos. El debido proceso se encuentra perfectamente establecido y como una norma de alto privilegio para la víctima, en el cual el respeto a todas las formalidades y a cada uno de los pasos del procedimiento están invariablemente respetadas en este código. Repetimos, este código está hecho de hace ya mucho tiempo, se ha venido trabajando, tiene un consenso mayoritario y lo más importante, esto no se trata de un instrumento de carácter político, porque se encuentra delimitado perfectamente en qué momento se va a utilizar, por ejemplo, la geolocalización, única y exclusivamente en casos de secuestro, donde el tiempo es privilegio para poder lograr que la víctima esté sana y salva, salvar la vida de la víctima. Es cuando en ese momento se permite la posibilidad de que la autoridad estatal, en este caso el Ministerio Público o el titular del Ministerio Público, puedan solicitar la geolocalización, más no la intervención telefónica, que son dos cosas diferentes. Es la geolocalización del lugar donde se encuentre el aparato. Nunca se puede dar acceso a la información o a la propia comunicación de cada teléfono. Muchas gracias, diputado Cuellar. ¿Qué otro asunto le ve usted a este código como gran beneficio inmediato para el ciudadano? Un poco respondiendo a lo que ya dijeron mis compañeros por cuanto a la impunidad y el funcionamiento eficiente de nuestro sistema de justicia penal, yo podría agregar que uno de los temas más importantes es la inclusión de medidas alternativas de justicia en materia penal. La pregunta sobre si tendríamos que cambiar la ley para que cambie el sistema de justicia o tendríamos que llevar a cabo algún cambio adicional, nos tendría que llevar a reconocer que ya no bastaba con el cambio de las personas para que nuestro sistema de justicia penal funcione. Fíjese que en los juzgados de lo penal, como en muchos otros también de lo civil o de lo administrativo, están los pasillos llenos de expedientes, porque la conformación del expediente en sí mismo y su resolución acaba siendo un trámite formal muy arduo, muy difícil, inclusive para secretarios y jueces que tienen toda la vocación de actuar con apego a lo que establece la ley.
de tal manera que ya no bastaba nada más cambiar a la gente, teníamos que cambiar el sistema. Cambiamos el sistema de tal manera que ahora introducimos dos figuras que van a favorecer mucho que los juicios ya no tengan que tener todo este trámite tan largo y tan complicado para resolverse y que nos pueden llevar muy pronto a tener una sentencia de condena efectiva y eficaz. ¿Cómo? Se incorpora la figura de los acuerdos reparatorios. Como ya lo comentaba la diputada Quintana, existe la posibilidad, sobre todo tratándose de delitos patrimoniales, Robos y exactamente, despojos. en donde la víctima y el inculpado pueden llegar a la determinación de cómo se va a llevar a cabo la reparación del daño y a través de esto celebrar un acuerdo que va a aprobar el juez, con el cual se podría remediar la situación particular por lo que respecta a esa víctima y a ese inculpado sin tener que tramitar todo el juicio con la carga probatoria y las acusaciones y las defensas y el tiempo que eso implica y el costo del aparato judicial de todo el Estado para resolver ese conflicto. Hay otros que se van a denominar los juicios abreviados. En cualquier momento, el Ministerio Público y el inculpado podrían llegar a un acuerdo a través del cual el inculpado reconoce su culpabilidad mediante la concesión de una sanción y una pena menor a la originalmente prevista, pero con lo cual se evita la tramitación del juicio y se obtiene, mediante una sentencia que va a dictar el juez, una condena efectiva e inmediata que va a resolver todo lo que corresponde a ese delito y a esa persona de inmediato. De tal suerte que si nosotros traemos al juicio penal, a la justicia penal, estos métodos alternativos, al final del día estamos dando un instrumento adicional para que sean las partes y ya no todo este aparato del Estado los que resuelvan el problema y acabemos con un mayor número de asuntos y desde luego con la impunidad que eso acarrea.